Paisanos y paisanas, amigos y amigas de Gramalote, estamos aquí con nuestro proyecto de Un Café por Gramalote. En pasados episodios les contábamos, tratando de dibujar con palabras el ambiente, el modo de vivir, los sueños y las querencias de aquellas personas antepasados nuestros allá en esa aldea de Caldederos, en lo que hoy llamamos Pueblo Viejo, ese rinconcito que está allá en Gramalote y que no olvidamos. Les decía que los paisanos de Caldederos estaban ansiosos porque se les nombrara un sacerdote y se les erigiera en parroquia, y por eso se dirigieron al obispo de Pamplona para que les concediera esa gracia. Pero de Pamplona les respondieron que no se podía por el momento porque la situación política que estaba viviendo el país, ese enfrentamiento entre dos bandos políticos, había hecho que a los religiosos fueran expulsados de Colombia por el general Tomás Cipriano de Mosquera, los había desterrado, y que por esa razón el obispo de Pamplona se encontraba ejerciendo sus funciones desde San Antonio del Táchira, y que por el momento no se podía erigir en parroquia, que por lo tanto pues había que esperar a ver qué sucedía. Bien, esto pasó así, mas sin embargo nuestros paisanos siguen insistiendo y vuelven inmediatamente a escribirle al obispo y le dicen pues que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir ese nombramiento, porque tenían dificultades y afanes para que su parte espiritual fuera asistida. Y por esa razón, entonces, querían que se erigiera en parroquia. La diócesis les dice que no se puede, pero que si hay casa cural, les pregunta que si hay vasos sagrados, que si hay ornamentos. Los gramaloteros o caldederos le dicen, sí, claro, tenemos una capilla que estamos dispuestos a hacerla un poco más grande e inclusive ya estamos trabajando en eso. Y nosotros respondemos, claro que podemos hacerlo. De Pamplona le responden pues que hay que esperar. Pasa el tiempo, nuestros paisanos no encuentran respuesta a esa situación. Entonces, el 8 de septiembre de 1865 se vuelven a dirigir a la Vicaría Capitular de la Diócesis de San Pedro Apóstol en Pamplona, y lo hacen en los siguientes términos. Abro comillas, dice: nos vecinos de San Rafael, Anteucia, con acatamiento representamos para recordaros la halagüeña promesa que hará como 4 meses oímos proferir de vuestros labios, consolándonos con que pronto se daría el título de parroquia en lo eclesiástico al pueblo que habitamos, y se nos daría un cura párroco que tan necesario es en este pueblo donde hay más de 3.000 habitantes dóciles y sumisos a los ministerios de la religión cristiana, fieles en cumplimiento de los deberes como tales. Perdidas estas esperanzas por la indiferencia con que se nos trata en esa interesante cuestión, para nuestras almas volvemos a reiterarnos de nuevo ausia, pidiendo os sirváis declarar de nuevo una manera terminante, si no debemos esperar nunca ese que tanto anhelamos los cristianos de este pueblo, que a cada paso sufre del desdén de sus solicitudes. El lenguaje fue un poco más duro, ¿cierto? Como entendemos.
el lenguaje fue un poco más duro. Estamos pidiendo, ¿qué pasa? La promesa no se cumple. Siguen escribiendo en otra parte, siguen diciendo: hemos oído decir a nuestros padres que Jesucristo dijo a los apóstoles: andad y predicad el Evangelio por todo el mundo, comprendiendo en esta frase no solo las ciudades y villas donde naturalmente tuvo que llegar primero la luz del Evangelio, sino hasta penetrar en los desiertos en que se encontrara la especie humana. Vuelven a reiterar, recuerdan, Jesucristo dijo: ir y predicar. ¿Y por qué no vienen a nuestra región, a nuestra tierrita? Habla y sigue comentando: nosotros suponemos por un momento pertenecer o ser de la raza de indios que no han conocido ninguna clase de religión. Con más razón se nos debía de conquistar, mandándonos misioneros apostólicos romanos, pues sería sin duda un triunfo para la Iglesia. Nuestros amigos están afanados por su espiritualidad, por quien les preste los servicios de la Eucaristía, por quien les preste los servicios para bautizos, para confesarse, para enterrar a los fallecidos, porque tenían una dificultad. El padre que venía era el párroco de Salazar, don Domingo Ordóñez. Él venía de vez en cuando, pero se demoraba, ¿sí? Pero llegaba, como quien dice, sin avisar. Y entonces eran las cosas muy a la ligera. Y muchas personas, al enterarse de que el padre estaba en Caldederos, pues empezaban a llegar para pedir alguna confesión o algún bautizo, en fin, para algo de acto religioso. Pero cuando llegaban ya el padre Domingo se había ido, se iba rápido. Entonces muchas se quedaban sin bautizo, muchos enfermos morían sin la asistencia final, sin la confesión. Ellos pedían todo eso al obispo, querían tener por eso un sacerdote, pero no les ponían atención por lo que ya sucedía en el país. Se cuenta también que por esa época venía un sacerdote de la diócesis de Santa Marta que le gustaba venir a Caldederos a pasar sus vacaciones. Era el padre José Francisco Carrascal. Y cuando él llegaba, pues los gramaloteros, los caldederos, aprovechaban para la misa, para bautizos. El padre les asistía a eso, con el debido permiso del padre Salazar. Y entonces ellos estaban pidiendo pues que necesitaban el sacerdote. Cuando se enteraron que el padre José Francisco Carrascal estaba ahí en Caldederos, entonces le prohibieron ejercer las funciones eclesiásticas, porque lo que cobraban, digamos así, debía quedarse era en la parroquia, y de pronto el padre se estaba favoreciendo. Mas sin embargo, los caldederos aclararon que no, que el padre no les estaba cobrando por estos servicios, que lo hacía a muy buena voluntad. Mas sin embargo, entonces el padre no pudo seguir haciendo esta colaboración con nuestros amigos de Caldederos, el padre Carrascal. Decían los caldederos en esa carta lo siguiente: un mal grande ha causado a nuestro bueno y generoso cura con ayudarle a desempeñar esa gran misión de que están encargados los curas de predicar el Evangelio a sus feligreses y a absolver a los que están en agonía de la muerte. Misión ardua para el señor Ordóñez, cumplirla por las razones ya expuestas. Entonces se referían a que les quitaron la parte en que el padre Carrascal les colaborara,
y que esa misión la hacía el padre Ordóñez, pero le quedaba difícil para atender esas dos parroquias. Esto pasó allá en Gramalote. Esta fue la lucha que iban dando nuestros caldederos por tener una parroquia. Esta última carta la firman, entre otros, Fidel Lázaro, Juan Castellanos, Ramón Molina, Tomás Peñaranda, Marcos Arena, Víctor Bueno, Gervasio Ibarra, Bartolomé Bono, Antoine Belfini, José de la Paz Angarita, Nicola Bruno, Domingo Pascuale y otras firmas. Vemos en esta última carta que nuestros paisanos hicieron sus reclamos de una manera más fuerte y lanzaron sus primeros dardos de lo que es la raza gramalotera. Amigos, gracias por su apoyo. Buen viento, buena mar y un café por Gramalote.